Mariana llevaba 5 años sirviendo mesas en Costa Azul, el restaurante más exclusivo de la ciudad. Sabía reconocer a los poderosos de verdad y a los que fingían serlo. Esa noche, vio a un hombre humilde firmar su ruina sin saberlo. La copa de cristal se estrelló contra el suelo de mármol del Costa Azul exactamente cuando Mariana pronunció las palabras que cambiarían todo. El silencio que siguió fue tan denso que hasta los murmullos de los comensales quedaron suspendidos en el aire perfumado del restaurante más exclusivo de la ciudad. Antonio Ramos, con su delantal manchado de grasa y sus manos temblorosas sobre un documento que no podía leer, la miró con ojos que reflejaban años de humillación convertidos en una chispa de esperanza desesperada. «No firme eso, señor», le había susurrado Mariana al oído apenas segundos antes, su voz quebrándose de urgencia. «Ese contrato está en inglés, y no dice lo que ellos le prometieron». Sergio Palacios, el empresario de traje italiano y sonrisa de tiburón que había orquestado toda la escena, dejó caer su servilleta con un gesto de irritación contenida. Alejandra Cortés, su acompañante de vestido negro y collar de perlas auténticas, entrecerraba los ojos hacia la mesera que acababa de arruinar el plan perfecto. 37 comensales, cada uno vestido con la elegancia que solo el dinero antiguo puede comprar, giraron sus cabezas hacia la mesa del rincón, donde un hombre invisible para ellos hasta ese momento sostenía un bolígrafo de plata a milímetros del papel que sellaría su destino. ¿Perdón? La voz de Antonio salió quebrada, áspera de tantos años trabajando en cocinas donde el vapor quemaba la garganta. ¿Cómo dice, señorita? Mariana sintió cómo cada par de ojos del restaurante se clavaba en su espalda. En 5 años sirviendo en Costa Azul, había aprendido la regla número 1. Los empleados no hablan a menos que les hablen. No opinan. No interfieren. Especialmente cuando el cliente es Sergio Palacios. El hombre que con una llamada podía hacer que el dueño del restaurante la despidiera antes de que terminara su turno. Pero había algo en la mirada perdida de Antonio, en esas manos encallecidas que sostenían el documento, como si fuera un boleto de lotería premiado, que le recordó a su propio padre. El mismo hombre que había firmado papeles sin entender y había perdido la pequeña casa donde ella creció. El contrato. Mariana tragó saliva, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. No es lo que usted cree. Suficiente. Sergio Palacios se puso de pie con un movimiento brusco que hizo tintinear la cristalería de toda la mesa. ¿Qué rayos cree que está haciendo? Esto es una conversación privada. Antonio parpadeó confundido, mirando alternativamente a Mariana y a Sergio. El documento seguía frente a él, lleno de palabras en un idioma que jamás había aprendido. Trabajaba 14 horas diarias en la cocina de un restaurante de barrio, limpiando platos y cortando verduras por un salario que apenas alcanzaba para mantener a su madre y a sus 2 hermanas menores. Cuando Sergio Palacios había aparecido esa tarde con su sonrisa prometedora y su propuesta de asociación comercial, Antonio había sentido que finalmente Dios escuchaba sus oraciones. Don Sergio me dijo que esto era para hacerme socio de su nueva cadena de restaurantes. La voz de Antonio temblaba con una mezcla de confusión y esperanza que partía el corazón. Dijo que vio como trabajo, que tengo talento, que me daría el 20% de las ganancias. Y así es, amigo. Sergio recuperó su sonrisa, pero ahora tenía un filo peligroso. Esta señorita está malinterpretando. Ese documento dice que usted le cede todos los derechos de la receta familiar que mencionó. Mariana sintió cómo le ardían los ojos, pero su voz salió firme. Y que trabajará exclusivamente para él durante 10 años sin salario fijo. Solo posibles bonificaciones, a criterio del empleador. El restaurante completo contuvo el aliento. Una mujer mayor con demasiados anillos se llevó la mano al pecho. 2 hombres de negocios en la mesa del centro dejaron de fingir que no escuchaban y giraron completamente sus sillas. El sommelier quedó congelado con una botella de vino francés suspendida en el aire. Eso es completamente falso. Alejandra Cortés habló por primera vez. Su voz era suave pero llevaba veneno. ¿Desde cuándo una simple mesera lee inglés legal corporativo? Estudié 3 semestres de traducción antes de que mi familia perdiera todo. Mariana sintió cómo una lágrima rodaba por su mejilla, pero no la limpió. Mi padre firmó un contrato que no entendió. Un hombre como usted, señor Palacios,
Le prometió que sería socio de un negocio. Al final, perdimos nuestra casa, y él terminó limpiando oficinas hasta el día que su corazón no aguantó más. El silencio que cayó sobre Costa Azul era del tipo que precede a los terremotos. Antonio miraba fijamente el documento, sus ojos moviéndose desesperadamente sobre palabras incomprensibles que de repente parecían serpientes venenosas. Las manos le temblaban tanto que el papel comenzó a agitarse. Yo no sé leer inglés, susurró Antonio, y en esas 5 palabras había décadas de escuelas a las que no pudo asistir, de trabajos que empezaron a los 12 años, de una dignidad construida sobre la única cosa que nadie podía quitarle, su honestidad. Don Sergio, usted me juró por sus hijos que esto era bueno para mí. Sergio Palacios apretó la mandíbula. Durante 3 segundos que parecieron eternos, su máscara de empresario benevolente se resquebrajó lo suficiente para que todos vieran lo que había debajo. Un depredador contrariado. Pero era demasiado inteligente para perder la compostura en público. Mariana Torres, ¿verdad?, dijo con una calma que sonaba más amenazante que cualquier grito. He venido a este restaurante durante 8 años. Conozco personalmente a Julián, el dueño. Somos socios en 2 negocios. Lo sé, señor. Mariana sintió cómo se le helaba la sangre, pero mantuvo la mirada firme. Entonces entiendes que, con una sola llamada, entiendo perfectamente. Mariana interrumpió, sorprendiéndose a sí misma de su propia valentía. Pero hay 37 testigos aquí. Y cada uno de ellos acaba de escuchar que ese contrato no dice lo que usted prometió. Un murmullo recorrió el restaurante. La mujer de los anillos excesivos sacó su teléfono celular. Un hombre con barba perfectamente recortada hizo lo mismo. En la era de las redes sociales, 37 testigos con acceso a Internet valían más que cualquier conexión empresarial. Antonio dejó caer el bolígrafo. El sonido del metal golpeando contra el plato resonó como un disparo. Se quitó lentamente el gorro que cubría su cabello canoso y miró a Sergio Palacios con una dignidad que ninguna humillación podía quitarle. Usted vino a la cocina donde trabajo hace 3 días. La voz de Antonio ya no temblaba. Me vio preparar el mole de mi abuela. La receta que ella me enseñó antes de morir, la misma que su madre le enseñó a ella. Me dijo que con esa receta podríamos abrir 10 restaurantes, que yo sería alguien importante por primera vez en mi vida. Y puedes serlo. Sergio intentó recuperar el control, extendiendo las manos en un gesto conciliador. Antonio, hay un malentendido. Podemos revisar el contrato juntos, con calma. ¿Revisar qué exactamente, señor Palacios? Una voz grave interrumpió desde la entrada del restaurante. Todos giraron para ver a un hombre de unos 60 años, con traje simple pero impecable, que caminaba hacia la mesa con un bastón de madera y una expresión que mezclaba curiosidad y algo más peligroso. Mariana lo reconoció inmediatamente. Era don Esteban Maldonado, el crítico gastronómico más respetado de la ciudad, cuyas reseñas podían hacer o destruir cualquier establecimiento. Don Esteban. Sergio Palacios palideció ligeramente. ¡Qué sorpresa verlo aquí! Ceno aquí todos los martes, Palacios. Lo sabes perfectamente. Don Esteban se acercó a la mesa mirando el contrato con ojos entrenados para detectar fraudes. Es cierto lo que escuché. ¿Un contrato en inglés para alguien que claramente no domina el idioma? Es un asunto privado. Alejandra Cortés intervino con tono cortante. Dejó de ser privado cuando se desarrolló frente a 40 testigos en el restaurante más visible de la ciudad. Don Esteban tomó el documento sin pedir permiso y comenzó a leerlo. Interesante, muy interesante. Antonio se había quedado inmóvil, mirando a Mariana con una expresión que ella no podría olvidar jamás. No era solo gratitud. Era el reconocimiento doloroso de que había estado a segundos de entregar lo único valioso que poseía. La herencia de su abuela, convertida en tinta sobre papel, que lo habría encadenado durante una década. Señorita. Antonio habló tan bajo que Mariana tuvo que inclinarse para escucharlo. ¿Por qué lo hizo? Usted no me conoce. Acaba de perder su trabajo por un desconocido. Mariana sintió cómo las lágrimas finalmente brotaban sin control, porque en los ojos cansados de Antonio veía los de su padre. En sus manos encallecidas veía las manos que la levantaron cuando era niña. En su confusión y esperanza quebrada veía la misma escena que se había desarrollado en su casa 15 años atrás, cuando otro empresario con sonrisa de tiburón
Había prometido el cielo y entregado el infierno. Porque alguien debió hacer lo mismo por mi padre. Su voz se quebró. Y nadie lo hizo. Don Esteban terminó de leer y dejó caer el documento sobre la mesa con desprecio apenas contenido. Esto es vergonzoso, Palacios, y lo digo no solo como crítico, sino como alguien que pensaba que tenías algo de decencia. Se giró hacia Antonio. Joven, este contrato te habría convertido en empleado sin derechos. Habrías cedido la receta de tu familia sin compensación real. Las posibles bonificaciones son discrecionales y no están garantizadas. Eso no es... Sergio comenzó. Silencio. Don Esteban golpeó su bastón contra el suelo. He revisado contratos durante 40 años. Sé exactamente lo que estaba haciendo. Alejandra Cortés se puso de pie bruscamente, tomando su bolso de diseñador. Sergio, vámonos. No tenemos que tolerar estas acusaciones ridículas. Pero Sergio Palacios no se movió. Miraba a Mariana con una intensidad que prometía consecuencias. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro cargado de amenaza. Esto no termina aquí, señorita Torres. Le aseguro que no termina aquí. Sí termina. Don Esteban se interpuso. Y termina con usted saliendo de este restaurante antes de que yo escriba una columna detallando exactamente lo que intentó hacer esta noche. Los 37 comensales observaban hipnotizados. Algunos ya estaban escribiendo en sus teléfonos. La historia se estaba propagando en tiempo real, viral, antes de que los protagonistas siquiera abandonaran el restaurante. Sergio Palacios finalmente se levantó, ajustándose el traje con movimientos tensos. Tomó el contrato, lo dobló con calma deliberada y lo guardó en su maletín. Cuando pasó junto a Mariana, se detuvo justo lo necesario para que solo ella escuchara. Desarrollos Titanium tiene influencia en toda la ciudad. Cada restaurante, cada hotel, cada negocio donde podrías trabajar. Piénsalo. Y se fue, seguido por Alejandra Cortés, dejando tras de sí un silencio eléctrico. Antonio se derrumbó en su silla, el rostro entre las manos. Sus hombros temblaban, y Mariana no supo si estaba llorando o riendo, o ambas cosas. Don Esteban puso una mano en su hombro. «Tienes suerte de tener ángeles guardianes, hijo», dijo suavemente. No fue suerte. Antonio alzó la vista hacia Mariana, con lágrimas corriendo libremente por su rostro curtido. Fue valentía. La valentía que yo no tuve. Mariana sintió como las piernas le flaqueaban. La adrenalina que la había sostenido durante la confrontación se evaporaba, dejando solo el miedo de lo que acababa de hacer. Había desafiado a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Había arruinado un negocio frente a testigos. Había firmado su despido. Pero cuando miró los ojos agradecidos de Antonio, supo con certeza absoluta que volvería a hacerlo. El maître del restaurante apareció entonces, con expresión grave. «Señorita Torres, el señor Julián quiere verla en su oficina». Ahora, el murmullo en el comedor se intensificó. Todos sabían lo que significaba. Mariana asintió, cuadrando los hombros. Pero antes de dar un paso, Antonio la detuvo tomándola suavemente del brazo. «Espere». Sacó de su delantal una pequeña tarjeta arrugada. «Esta es la dirección del restaurante donde trabajo. Si, cuando la despidan, venga a verme. No es elegante como este lugar, pero la gente es honesta, y siempre necesitamos meseras que sepan lo que es correcto». Mariana tomó la tarjeta con manos temblorosas. «El rincón de Don Toño», decía en letras simples. Una dirección en el lado pobre de la ciudad. Un lugar donde probablemente las propinas serían la mitad de lo que ganaba aquí. «Gracias», susurró. Don Esteban observó el intercambio con una sonrisa enigmática. Cuando Mariana comenzó a caminar hacia la oficina de Julián, él la llamó. «Señorita Torres, ¿puedo hacerle una pregunta antes de que se vaya?» Ella se detuvo, girando. ¿Cómo supo exactamente qué decía ese contrato? Estaba en inglés legal muy técnico. Mariana dudó. Luego, con una pequeña sonrisa triste, respondió. Porque era exactamente el mismo contrato que le hicieron firmar a mi padre. Palabra por palabra. Solo cambiaban los nombres. La revelación cayó sobre el restaurante como una bomba silenciosa. Don Esteban abrió los ojos con sorpresa genuina. Antonio se llevó la mano a la boca. Incluso el maître pareció conmocionado. ¿El mismo contrato? Don Esteban frunció el ceño. ¿Quieres decir que Palacios ha estado usando la misma táctica durante años? Mariana sintió cómo una furia fría reemplazaba al miedo.
Busca gente desesperada con talento real. Les promete sociedades. Les hace firmar documentos en inglés que no entienden. Y al final, se queda con todo mientras ellos trabajan como esclavos, con esperanzas de bonificaciones que nunca llegan. El restaurante completo estalló en murmullos indignados. Teléfonos se levantaron capturando el momento. La mujer de los anillos excesivos estaba escribiendo furiosamente en su tablet. Un joven empresario cerca de la ventana hablaba por teléfono con alguien, su voz elevándose. «Necesito que investigues a Desarrollos Titanium. Ahora». «¿Y tu padre?», preguntó suavemente Antonio. «¿Qué le pasó después?». Mariana cerró los ojos, sintiendo el peso de 15 años de dolor comprimidos en una sola respuesta. Trabajó hasta que su cuerpo no pudo más. Nunca vio las bonificaciones prometidas. Murió creyendo que había sido su culpa, que él no fue suficientemente bueno. Nunca supo que lo engañaron desde el principio. El silencio que siguió era del tipo que cambia cosas. Don Esteban se acercó a Mariana, su expresión dura como el granito. «Dame 48 horas», dijo con voz baja pero letal. «Y el nombre de tu padre». «¿Por qué?». Mariana lo miró confundida. «Porque voy a escribir la columna más importante de mi carrera». Sus ojos brillaban con una determinación que asustaba y confortaba al mismo tiempo. «Y porque Sergio Palacios está a punto de aprender que algunas personas no se quedan calladas». Mariana escribió el nombre de su padre en una servilleta con manos temblorosas. Ricardo Torres Mendoza. Don Esteban la tomó como si fuera un documento sagrado. «Ve a esa reunión», le dijo. «Y no tengas miedo. Algo me dice que esta historia apenas está comenzando». Mientras Mariana caminaba hacia la oficina de Julián, sintiendo el peso de 40 miradas sobre su espalda, Antonio permanecía sentado en esa mesa del Costa Azul, sosteniendo la tarjeta arrugada de un restaurante humilde, mirando el espacio vacío donde había estado el contrato que casi lo destruía. Y en su bolsillo, sin que nadie lo supiera aún, llevaba algo que cambiaría todo. La grabación completa de la conversación que había capturado con su viejo teléfono celular, activado discretamente el momento en que Sergio Palacios comenzó a prometer cosas demasiado buenas para ser verdad. Porque Antonio Ramos, el hombre humilde con delantal sucio y manos encallecidas, había aprendido hacía mucho que en un mundo de tiburones, hasta los peces pequeños necesitaban dientes. La oficina de Julián Menéndez olía a cuero caro y ambición cumplida. Mariana había estado allí solo una vez, el día que la contrataron 5 años atrás, cuando era una chica de 22 años con sueños rotos y facturas que pagar. Ahora, a sus 27, cruzaba esa misma puerta sabiendo que probablemente sería la última vez. Julián estaba de pie junto a la ventana que daba a la avenida principal, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. No se giró cuando ella entró. El silencio se extendió como una condena mientras Mariana permanecía de pie frente al escritorio de caoba, sintiendo cómo el sudor le corría por la espalda bajo el uniforme del restaurante. 5 años. La voz de Julián finalmente rompió el silencio, pero seguía mirando la ciudad iluminada. 5 años sin una sola queja, sin un solo error en las órdenes. Los clientes te adoraban. Las propinas que generabas eran las más altas del equipo. «Señor Julián, yo no he terminado», giró entonces, y Mariana vio en sus ojos algo que no esperaba. No era ira, era decepción, que dolía 1000 veces más. «Sergio Palacios acaba de llamarme». «¿Sabes lo que me dijo?». Mariana tragó saliva pero mantuvo la mirada firme. «Imagino que quiere que me despida». «Quiere que te despida, que te demande por difamación, y que me asegure de que ningún establecimiento en esta ciudad vuelva a contratarte». Julián caminó lentamente hacia su escritorio, cada paso resonando en el piso de madera. También canceló su membresía en Costa Azul. 75.000 al año que acaba de esfumarse por tu... ¿Cómo lo llamó? Intromisión inapropiada en asuntos privados. El peso de esas palabras cayó sobre Mariana como piedras. 75.000 al año. Una fortuna. Y ella la había hecho desaparecer en 30 segundos de valentía impulsiva. «Lo siento», susurró sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. «Yo solo que, Mariana». Julián se sentó pesadamente en su silla. ¿Solo decidiste arruinar un negocio privado frente a todos mis clientes más importantes? ¿Solo decidiste que sabías más que un empresario exitoso sobre contratos legales? El contrato era fraudulento. Mariana sintió cómo la voz le temblaba, pero no cedió.
Ese hombre iba a perder todo. Ese hombre no es tu problema. Julián golpeó el escritorio con la palma, haciendo saltar un portaplumas de plata. Tu problema es servir mesas. Tu problema es hacer que los clientes estén contentos. Tu problema es mantener este restaurante funcionando sin crear escándalos que... Se detuvo abruptamente, pasándose las manos por el rostro. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido el filo de la ira y sonaba simplemente cansada. Desarrollos Titanium no es solo cliente del restaurante, Mariana. Sergio Palacios es mi socio en la importación de vinos. Es el principal inversor en la ampliación que planeamos abrir el próximo año. Una llamada suya puede destruir todo por lo que he trabajado durante 20 años. Mariana sintió cómo se le helaba la sangre. No había considerado eso. En su mente había sido David enfrentando a Goliat. No había calculado cuántos David más pequeños podían caer por sus piedras mal lanzadas. No lo sabía, dijo débilmente. Por supuesto que no lo sabías. Julián suspiró. Porque actuaste con el corazón en lugar de con la cabeza. Y ahora ambos pagaremos el precio. Un golpe suave en la puerta interrumpió la tensión. El maître asomó la cabeza con expresión incómoda. Señor Julián, hay situación en el comedor. ¿Qué clase de situación? Julián frunció el ceño. Don Esteban Maldonado está pidiendo hablar con usted. Y hay periodistas afuera. 3 equipos de noticias locales. Algo sobre una historia viral en redes sociales. Julián cerró los ojos como si le doliera físicamente la información. Mariana sintió cómo el estómago se le hundía hasta los pies. Viral. La palabra que todo negocio temía en el contexto equivocado. Déjame adivinar. Julián abrió los ojos mirando directamente a Mariana. Alguien grabó tu pequeño acto heroico. Yo no pedí que... Nunca lo piden. Julián se puso de pie. Pero el daño está hecho. Espera aquí. No te muevas. No hables con nadie. ¿Entendido? Mariana asintió, sintiéndose como una niña castigada. Julián salió de la oficina dejándola sola con sus pensamientos en espiral. A través de la puerta cerrada, podía escuchar voces elevadas. El murmullo constante del restaurante que ya no sonaba a elegancia sino a chisme multiplicándose. Sacó su teléfono celular con manos temblorosas. Tenía 53 notificaciones. Abrió la aplicación de redes sociales y el corazón le dio un vuelco. Mesera heroína estaba en tendencia local. Había videos, múltiples ángulos. La mujer de los anillos excesivos había grabado el momento exacto en que Mariana se inclinó para susurrarle a Antonio. El joven empresario había capturado la reacción de Sergio Palacios. Alguien más había filmado el momento en que ella reveló lo del contrato de su padre. Los comentarios eran un caos. Esta chica merece un aumento, no un despido. Investiguen a Desarrollos Titanium ya. Mi tío firmó algo similar hace años. ¿Será el mismo hombre? Costa Azul mejor que la defiendan o boicot masivo. Mariana sintió cómo la habitación daba vueltas. Esto no era lo que había querido. Solo había intentado salvar a un hombre de cometer el mismo error que su padre. Ahora era el centro de una tormenta mediática, que podía destruir no solo su vida, sino la de Julián también. La puerta se abrió de golpe. Julián entró con don Esteban Maldonado, cuyo rostro mostraba una mezcla extraña de satisfacción y preocupación. «Cuéntale», ordenó Julián, dejándose caer en su silla con expresión derrotada. «Cuéntale lo que acabas de decirme». Don Esteban se acercó a Mariana con pasos medidos, apoyándose en su bastón. «En las últimas 2 horas he recibido llamadas de 7 personas», dijo con voz grave. 7 personas diferentes que afirman que Sergio Palacios les hizo exactamente lo mismo que intentó hacerle a ese joven esta noche. Mariana abrió los ojos con sorpresa genuina. ¿7? Un chef de repostería que perdió la receta del pan de su bisabuela. Un carpintero que diseñó un sistema de muebles modulares. Una costurera con un método único de bordado. Don Esteban enumeraba con los dedos. Todos firmaron contratos en inglés. Todos fueron prometidos sociedades. Ninguno vio un centavo más allá de salarios mínimos. Julián se frotaba las sienes como si le doliera la cabeza. Esteban quiere escribir un artículo de investigación completo. Dice que tienes información sobre tu padre que podría ser la pieza central. No es solo información. Mariana sintió como algo se endurecía en su pecho, transformando el miedo en determinación. Tengo documentos. Cuando mi padre murió, guardé todo. El contrato, los correos prometiendo bonificaciones.
Los registros de sus horas trabajadas versus lo que le pagaron. Guardé todo porque necesitaba recordar que no fue su culpa. Don Esteban y Julián intercambiaron una mirada cargada de significado. Eso cambia las cosas, murmuró don Esteban. Eso cambia absolutamente todo. ¿Cambiar qué? Mariana los miraba sin entender. Voy a perder mi trabajo de todas formas. Sergio Palacios va a tener problemas mucho más grandes que una mesera insubordinada. Don Esteban sonrió, pero era una sonrisa sin humor. Porque si puedo probar un patrón de fraude que se extiende por años, su imperio va a caer más rápido de lo que lo construyó. Un golpe urgente en la puerta los interrumpió. El maître entró sin esperar permiso, con el rostro pálido. Señor Julián, afuera hay más de 20 personas. Clientes regulares. Dicen que si Mariana es despedida, nunca volverán a Costa Azul. ¿Qué? Julián se puso de pie bruscamente. Y el señor Antonio Ramos está pidiendo hablar con usted. Dice que tiene algo importante que mostrarle. El maître tragó saliva. Algo grabado. Mariana sintió cómo el corazón se le aceleraba. La grabación. Antonio había mencionado que tenía un teléfono viejo, pero ella no pensó que realmente hubiera capturado algo útil. «Que pase», ordenó Julián, su voz tensa como un cable a punto de romperse. Antonio entró a la oficina luciendo completamente fuera de lugar con su delantal manchado y su gorra arrugada en las manos. Pero había algo diferente en su postura. Ya no era el hombre quebrado que casi firma su ruina. Había una chispa de algo peligroso en sus ojos. «Don Julián», dijo con voz firme, «lamento interrumpir, pero esto no puede esperar». Sacó de su bolsillo un teléfono celular tan viejo que Mariana no sabía cómo seguía funcionando. Con dedos que apenas temblaban, tocó la pantalla agrietada y un video comenzó a reproducirse. La voz de Sergio Palacios llenó la oficina, clara como el cristal. «Antonio, amigo, lo que voy a ofrecerte va a cambiar tu vida. Tengo contactos en toda la ciudad. Este contrato te hace mi socio. 20% de las ganancias. Te lo prometo por mis hijos. Solo necesito que firmes aquí. No te preocupes por el inglés. Es puro lenguaje legal aburrido. Confía en mí». Luego venía la voz de Antonio, humilde y esperanzada. «¿Estás seguro, don Sergio? Yo solo soy un cocinero. Por eso mismo, tienes talento puro, no contaminado por escuelas elegantes. Esa receta de tu abuela vale oro, créeme. Firmamos esto y en 6 meses tendremos el primer restaurante abierto. Tú serás el chef ejecutivo». El video continuaba, capturando cada promesa, cada garantía, cada mentira envuelta en sonrisas de terciopelo. Cuando terminó, el silencio en la oficina era absoluto. Don Esteban miraba a Antonio con algo parecido al asombro. Julián tenía la mandíbula apretada tan fuerte que los músculos de su cuello sobresalían. «¿Por qué lo grabaste?», preguntó Mariana suavemente. Antonio la miró con ojos que habían visto demasiado. «Porque cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, mi madre siempre me dijo que guardara pruebas». Sonrió tristemente. Ella firmó algo similar hace 20 años. Un contrato para limpiar oficinas que terminó quitándole su compensación por accidente laboral. Aprendí que la gente como nosotros necesita protección que nadie más nos dará. Este video es evidencia sólida de fraude intencional. Don Esteban habló con voz temblorosa de emoción. Combinado con los documentos de tu padre, Mariana, y los testimonios de las otras víctimas, podemos destruir a Palacios legalmente. No. La voz fría llegó desde la puerta. Todos giraron para ver a Alejandra Cortés de pie en el umbral, su vestido negro haciendo que pareciera una aparición siniestra. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Cuánto había escuchado? «El señor Palacios tiene los mejores abogados del país», dijo con calma venenosa. «Ese video puede ser desestimado como editado o sacado de contexto. Los documentos de hace 15 años pueden ser cuestionados. Los testimonios de personas resentidas no valen nada en corte. ¿Cómo entraste aquí?» Julián se puso de pie bruscamente. «Conozco este restaurante mejor que tú, Julián». Alejandra sonrió. «Sergio y yo hemos estado invirtiendo en tu negocio durante 3 años. ¿Realmente creías que no tendríamos acceso completo?» Mariana sintió un escalofrío recorrerle la columna. Había algo en la forma en que Alejandra hablaba, en la confianza absoluta de su postura, que sugería que esto estaba lejos de terminar. «Vine a ofrecerte una salida, Mariana Torres». Alejandra se acercó con pasos medidos. «Sergio está dispuesto a olvidar todo esto. Tu trabajo estará seguro.
Incluso podríamos ofrecerte una posición mejor en uno de nuestros establecimientos. Todo lo que tienes que hacer es grabar un video disculpándote, admitiendo que malinterpretaste la situación, que actuaste impulsivamente sin conocer todos los hechos. Absolutamente no, don Esteban intervino. No le estoy hablando a usted, anciano. Alejandra ni siquiera lo miró. Le estoy hablando a una chica inteligente que debería entender cómo funciona el mundo real. Los héroes de redes sociales son olvidados en una semana, pero las listas negras empresariales duran para siempre. Mariana sintió cómo cada par de ojos en la habitación se clavaba en ella. Antonio con esperanza. Don Esteban con determinación. Julián con súplica apenas disimulada. Y Alejandra con la certeza de alguien acostumbrada a comprar la dignidad ajena. ¿Y Antonio?, preguntó Mariana suavemente. ¿Qué pasa con él en tu oferta? El señor Ramos recibirá una compensación monetaria por las molestias. Alejandra sacó un sobre de su bolso. 50.000 en efectivo. Suficiente para que olvide cualquier fantasía de demandas o denuncias. Antonio miraba el sobre como si fuera una serpiente viva. 50.000. Probablemente más dinero del que había visto junto en su vida. ¿Y la grabación?, continuó Alejandra. Naturalmente, será destruida como parte del acuerdo. No. La voz de Antonio salió firme, clara, sin un rastro de duda. Mi madre no crió a un hombre que se vende. Todos tienen un precio. Alejandra sonrió con condescendencia. Solo es cuestión de encontrarlo. 100.000 entonces. No. 200.000. Última oferta. ¡No! Antonio alzó la voz, y por primera vez desde que entró, sonaba verdaderamente enojado. ¿Sabe cuántos hombres como yo ha destruido su jefe? ¿Cuántas familias arruinadas? ¿Cuántos sueños convertidos en pesadillas? No soy solo yo. Soy mi madre, el padre de Mariana, esas otras 7 personas que llamaron a don Esteban. Somos todos los que firmamos papeles que no entendimos, porque queríamos creer que alguien finalmente nos veía como valiosos. Su voz se quebró en la última palabra, pero no por debilidad, por la fuerza de 15, 20, 30 años de humillación cristalizada en un momento de dignidad inquebrantable. Alejandra lo estudió con ojos fríos como el acero. Entonces son todos idiotas, dijo simplemente. Y van a pagar por rechazar la misericordia que se les ofreció. Se giró hacia Julián. Tienes 24 horas para despedir a Mariana Torres públicamente y denunciarla por difamación. Si no lo haces, Desarrollos Titanium retirará cada centavo de inversión de Costa Azul y nos aseguraremos de que ningún proveedor en la ciudad trabaje contigo. Tu restaurante cerrará en 6 meses. Sal de mi oficina. La voz de Julián sonaba estrangulada. Con placer. Alejandra caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. 24 horas, Julián. El reloj ya empezó. Cuando se fue, el silencio que dejó era del tipo que aplasta pulmones. Julián se desplomó en su silla, el rostro entre las manos. Don Esteban apretaba su bastón con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Antonio miraba el espacio vacío donde había estado Alejandra con expresión indescifrable. Y Mariana, de pie en medio de esa oficina que olía a cuero caro y sueños rotos, sintió como algo se cristalizaba en su pecho. No era miedo, no era arrepentimiento, era furia. La misma furia que había hervido silenciosamente durante 15 años cada vez que recordaba a su padre viniendo a casa con los hombros caídos, murmurando que debía trabajar más duro, ser mejor, merecer las bonificaciones que nunca llegaban. Voy a destruirlos, dijo en voz baja. Todos la miraron. Voy a destruirlos, repitió, más fuerte esta vez. No solo a Sergio Palacios, a todo su imperio construido sobre las espaldas de gente desesperada. Mariana. Julián alzó la vista. Ellos tienen recursos ilimitados, abogados que cobran más por hora de lo que tú ganas en un mes, contactos en cada nivel del gobierno y los negocios. No puedes... Tengo algo que ellos no tienen. Mariana interrumpió, sintiendo cómo las lágrimas finalmente se secaban, reemplazadas por determinación pura. Tengo la verdad, y tengo gente que se cansó de ser pisoteada. Don Esteban golpeó su bastón contra el piso con un sonido que resonó como un disparo. Entonces comencemos, dijo con una sonrisa que prometía guerra. Porque mañana mi columna va a sacudir esta ciudad hasta sus cimientos. Afuera de la oficina, en el comedor del Costa Azul, 20 clientes regulares seguían esperando.
En las redes sociales, Mesera Heroína alcanzaba 50.000 menciones. Y en algún lugar de la ciudad, Sergio Palacios recibía una llamada que le informaba que el video de Antonio ya había sido visto 200.000 veces. La guerra apenas comenzaba. Pero esta vez, los que no tenían nada que perder estaban listos para pelear. Don Esteban Maldonado no había dormido en 36 horas. Frente a la pantalla de su computadora, con 3 tazas de café vacías formando un semicírculo alrededor del teclado, releía por 17ª vez el artículo que estaba a punto de publicar. Sus dedos temblaban ligeramente sobre las teclas, no por la edad ni por el cansancio, sino por la magnitud de lo que estaba por desatar. El título brillaba en la pantalla como una sentencia. El imperio de las firmas robadas. Cómo Sergio Palacios construyó su fortuna sobre contratos fraudulentos. Eran las 5 de la mañana. En 3 horas, su columna semanal se publicaría automáticamente en el periódico digital más leído de la ciudad. Pero esta no era una columna normal sobre tendencias gastronómicas o restaurantes de moda. Era una bomba nuclear con nombres, fechas, documentos escaneados y testimonios verificados. Mariana había llegado a su apartamento a las 11 de la noche anterior con una caja de cartón. Dentro estaban 15 años de evidencia, el contrato de su padre, correos electrónicos impresos donde Sergio prometía bonificaciones en cuanto las ganancias lo permitieran, recibos de pago que mostraban salarios mínimos por jornadas de 14 horas, y lo más devastador de todo, el certificado de defunción de Ricardo Torres Mendoza, que listaba paro cardíaco por estrés laboral crónico como causa. Mi padre tenía 48 años, había dicho Mariana con voz hueca, sosteniéndolo con manos que ya no temblaban. 48, y murió creyendo que había fracasado. Don Esteban había fotografiado cada documento. Había llamado a las 7 personas que se habían comunicado con él después del incidente en Costa Azul. 5 aceptaron ser entrevistadas. 2 pidieron anonimato por miedo a represalias, pero proporcionaron documentación idéntica, contratos en inglés, promesas verbales nunca cumplidas, años de trabajo que enriquecieron a Desarrollos Titanium, mientras ellos apenas sobrevivían. El caso más antiguo databa de hace 12 años. Una mujer llamada Teresa Campos había perdido la receta secreta del dulce de leche de su familia, transmitida por 4 generaciones. Firmó, creyendo que abriría una cadena de pastelerías con su nombre. Terminó trabajando en la cocina de producción de Palacios ganando el salario mínimo, hasta que una alergia severa la obligó a retirarse sin compensación alguna. Don Esteban incluyó cada historia, cada nombre, cada documento. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Mariana. ¿Está seguro de esto? Todavía puede detenerse. Escribió de vuelta con dedos firmes. Llevo 40 años esperando una historia que valga la pena contar de verdad. Esta es esa historia. A las 7:59 de la mañana, don Esteban presionó el botón de publicación manual. No iba a esperar al cronograma automático. Esto necesitaba salir ahora, antes de que alguien pudiera detenerlo. La columna se publicó a las 8 en punto exacto. A las 8:05, tenía 1000 vistas. A las 8:15, 10.000. A las 8:30, el teléfono de Sergio Palacios comenzó a sonar sin parar. Mariana estaba sirviendo café en Costa Azul cuando su teléfono explotó con notificaciones. Julián le había dado el turno de la mañana con una advertencia silenciosa. Trabaja como si nada hubiera pasado. Todavía no sé qué voy a hacer. Las 24 horas que Alejandra había dado como ultimátum terminarían a las 7 de la tarde. Faltaban 11 horas para que Julián tuviera que tomar la decisión que definiría el futuro de su restaurante. Pero algo había cambiado en el ambiente. Los clientes regulares que llegaban para el desayuno la miraban diferente. No con lástima ni con curiosidad morbosa. Con respeto. Con algo que se parecía peligrosamente a la admiración. Una mujer mayor, cliente habitual de los jueves, la detuvo cuando le servía el té. Leí el artículo de don Esteban, dijo en voz baja. Mi esposo firmó algo similar hace 8 años. Siempre pensé que había sido su culpa por no leer bien. Ahora sé que fue diseñado para engañarlo. Mariana no supo qué responder. Solo apretó suavemente el hombro de la mujer y siguió caminando, sintiendo cómo algo enorme se movía bajo la superficie de la ciudad, como placas tectónicas a punto de chocar. A las 9:30, 3 reporteros llegaron al restaurante pidiendo hablar con ella.
Julián los echó personalmente, pero sus cámaras ya habían capturado suficiente metraje del escenario del crimen moral, como uno de ellos lo llamó en vivo. A las 10, Desarrollos Titanium Fraude era tendencia número 1 nacional. A las 10:30, la oficina del fiscal general de la ciudad emitió un comunicado escueto. Hemos tomado conocimiento de las acusaciones publicadas esta mañana y estamos evaluando si ameritan una investigación formal. Y a las 11 en punto, cuando Mariana estaba limpiando una mesa junto a la ventana, vio algo que le detuvo el corazón. Sergio Palacios bajando de su Mercedes negro exactamente frente a Costa Azul. Venía solo, sin Alejandra, sin abogados. Solo él, con un traje gris que probablemente costaba más que 3 meses del salario de Mariana, caminando hacia la entrada del restaurante con expresión indescifrable. El comedor completo quedó en silencio cuando entró. Todas las conversaciones murieron. Todos los cubiertos dejaron de moverse. Era como si el depredador acabara de entrar al terreno de las presas y nadie supiera si huir o quedarse inmóvil. Sergio caminó directo hacia Mariana. Ella sintió cómo las piernas se le convertían en gelatina, pero se mantuvo firme, con la bandeja todavía en las manos. «Señorita Torres». Su voz era suave, controlada, peligrosa. «Necesito hablar con usted, en privado. Todo lo que tenga que decirme puede decirlo aquí». Mariana alzó la barbilla, sorprendida de lo firme que sonó su propia voz. Julián apareció inmediatamente a su lado, tenso como un resorte. «Señor Palacios, le pediría que se retirara. No es bienvenido aquí en este momento. Este restaurante existe porque yo invertí en él». Sergio ni siquiera lo miró. «Creo que eso me da derecho a tomar un café. No cuando viene a intimidar a mi personal». Julián se cruzó de brazos. Sergio finalmente giró para mirarlo, y en sus ojos había algo que hacía que todas sus amenazas anteriores parecieran juegos de niños. «Tu personal acaba de costarme 200 millones en contratos cancelados esta mañana», dijo con voz glacial. «3 de mis socios mayoritarios están pidiendo auditorías completas. El fiscal general, que casualmente cené con él la semana pasada, ahora no contesta mis llamadas. Y todo porque esta chica decidió jugar a la heroína. Yo no jugué a nada». Mariana sintió como la furia que había estado conteniendo durante horas finalmente brotaba. «Usted intentó robarle a un hombre inocente, como le robó a mi padre, como le ha robado a docenas de personas durante años». «¿Robar?». Sergio soltó una risa sin humor. «Ofrecí oportunidades. Si la gente no lee lo que firma, eso no es mi problema». Ofrecía contratos en un idioma que sabía que no entendían. La voz de Mariana subió. Hacía promesas verbales que nunca puso por escrito. Buscaba gente desesperada porque sabía que no tenían recursos para defenderse. Buscaba talento sin pulir, y lo convertía en negocios rentables. Sergio se inclinó levemente hacia ella. «¿Sabes cuántos empleos he creado? ¿Cuántas familias comen gracias a las empresas que construí? ¿Cuántas familias destruyó en el proceso?». Mariana dio un paso adelante, olvidando completamente dónde estaba. «Mi padre se mató trabajando por bonificaciones que usted nunca planeó pagar. Murió pensando que no fue suficientemente bueno. Eso es lo que usted hace. Les roba la dignidad junto con su trabajo». El silencio en el restaurante era absoluto. 20 pares de ojos observaban el enfrentamiento como si fuera un partido de tenis mortal. Sergio la estudió con una intensidad que hacía que Mariana quisiera retroceder, pero se mantuvo firme. «Tu padre», dijo lentamente, «fue Ricardo Torres, ¿verdad? Trabajó en la expansión de mi primera cadena de restaurantes. Buen hombre, trabajador incansable, al que usted explotó hasta matarlo. Al que pagué exactamente lo que firmó en su contrato». Sergio sonrió sin calidez. «Si hubiera querido más dinero, debió negociar mejor. Debió contratar un abogado. Debió educarse. No es mi responsabilidad compensar la falta de preparación ajena». Mariana sintió como algo se rompía en su pecho. No era tristeza, era claridad absoluta. Este hombre no sentía remordimiento. No veía víctimas. Solo veía debilidad que podía ser explotada. «Tiene razón», dijo suavemente, y Sergio parpadeó sorprendido por el cambio de tono. «No es su responsabilidad. Por eso voy a asegurarme de que cada persona en esta ciudad sepa exactamente qué tipo de hombre es usted. Cada contrato firmado, cada promesa rota, cada vida arruinada, todo va a salir a la luz. ¿Con qué recursos?
Sergio se rió. ¿Con el artículo sensacionalista de un crítico retirado? Ya tengo 5 abogados preparando demandas por difamación. Con la verdad, una voz fuerte llegó desde la entrada. Todos giraron para ver a Antonio Ramos de pie en la puerta, pero no venía solo. Detrás de él había 7 personas más. La mujer que había llamado a don Esteban sobre el pan de su bisabuela, el carpintero del sistema de muebles, la costurera del bordado único, y otros 4 que Mariana no reconocía pero cuyos rostros mostraban la misma determinación. Somos 11 ahora. Antonio caminó hacia el centro del comedor. 11 personas que firmamos sus contratos. 11 familias que perdimos años de nuestras vidas creyendo sus mentiras. Una mujer de unos 50 años, con manos marcadas por años de trabajo manual, dio un paso adelante. Yo soy Carmen Vega. Desarrollé un sistema de empaque ecológico que ahora usan en 5 de sus plantas. Firmé pensando que sería socia. Me pagó salario mínimo durante 6 años. Un hombre delgado, de mirada cansada, levantó la mano. Miguel Ángel Suárez. Mi diseño de mobiliario modular está en 12 de sus hoteles. Me prometió regalías. Nunca vi un centavo extra. Uno por uno, fueron presentándose. 11 historias. 11 vidas. 11 versiones del mismo engaño ejecutado con precisión quirúrgica. Sergio Palacios los miraba con expresión inalterable, pero Mariana notó algo. Su mano derecha temblaba ligeramente. Era apenas perceptible, pero estaba ahí. El primer signo de que la armadura perfecta tenía grietas. Todos firmaron contratos legales, dijo finalmente. Todo esto es un circo mediático que no va a ninguna parte. Tal vez. Don Esteban entró al restaurante, apoyándose en su bastón. Pero resulta que el circo vende periódicos. Mi artículo de esta mañana ha tenido 500.000 de lecturas. Y cuento con documentación de cada uno de estos casos. Documentación que mis abogados van a destrozar. Puede ser. Don Esteban sonrió. Pero mientras tanto, cada cliente potencial, cada inversor, cada socio comercial, va a leer esas historias. Y van a preguntarse si quieren hacer negocios con alguien así. Sergio apretó la mandíbula. Durante 10 segundos que parecieron eternos, nadie en el restaurante se movió. Luego, con un movimiento brusco, se giró hacia Julián. Nuestro acuerdo termina hoy, dijo con voz plana. Retiro toda inversión de Costa Azul. Cancelo los contratos de suministro de vino. Y me aseguraré personalmente de que ningún proveedor serio trabaje contigo. Adelante. Julián habló con voz temblorosa pero firme. Prefiero cerrar con dignidad que prosperar con tu dinero sucio. El golpe fue evidente. Sergio Palacios no esperaba esa respuesta. Había contado con el miedo, con la codependencia económica, con la rendición inevitable de los más débiles. Van a arrepentirse, dijo mirando uno por uno a todos los presentes. Todos ustedes. Esto no es una batalla que puedan ganar. Ya ganamos algo. Mariana habló suavemente. Recuperamos nuestra voz. Sergio la miró con odio puro, destilado, perfecto. Luego se giró y caminó hacia la salida. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo y habló sin voltear. Tu padre me suplicó por ese trabajo, Mariana. Literalmente de rodillas. Me rogó que le diera una oportunidad. Así de desesperado estaba. ¿Sabes por qué? Porque antes de mí, nadie lo quería. Era un fracasado con hijas que alimentar y 0 opciones. Yo le di trabajo cuando nadie más lo haría. Si quieres culpar a alguien por su muerte, mírate al espejo. Y salió, dejando las palabras flotando en el aire como veneno. Mariana sintió cómo las rodillas le fallaban. Julián la sostuvo antes de que cayera. Antonio corrió a su lado. Los 11 testigos la rodearon formando un círculo protector mientras ella luchaba por respirar a través de los sollozos que finalmente brotaban sin control. Porque había algo de verdad en esas palabras. Una verdad horrible, retorcida, pero verdad al fin. Su padre había estado desesperado. Ella lo había visto suplicar. Recordaba esa noche. Tenía 12 años. Escuchando desde su habitación cómo su padre lloraba hablando por teléfono con alguien, rogando por una oportunidad. No es cierto. Antonio la abrazó torpemente. No dejes que te haga esto. Pero lo es. Mariana sollozó. Mi padre estaba desesperado. Yo lo vi. Y Palacios lo explotó. Don Esteban habló con voz dura. Eso es lo que hace. Encuentra desesperación y la convierte en ganancia.
No tienes que sentirte culpable por las circunstancias, solo por rendirte ahora. Mariana alzó la vista, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas. No me voy a rendir. Bien. Don Esteban golpeó su bastón contra el suelo. Porque mañana publico la segunda parte. Los nombres de todos sus socios comerciales. Cada restaurante, hotel y negocio que se beneficia de su sistema. Si él quiere guerra total, la tendrá. En ese momento, el teléfono de Julián sonó. Contestó con manos temblorosas, escuchó durante 30 segundos, y luego colgó con expresión de shock. Era el presidente de la Asociación de Restaurantes. Dijo con voz hueca. Quieren hacer una reunión de emergencia. Parece que 12 establecimientos más han reportado contratos similares con Desarrollos Titanium. No solo restaurantes. Hoteles, tiendas, servicios. Los 11 testigos se miraron entre sí. El circo que Sergio había despreciado estaba convirtiéndose en algo mucho más grande, en algo imposible de controlar, en algo que podría derribarlo todo. La sala de conferencias de la Asociación de Restaurantes estaba diseñada para 30 personas. Esa noche había 67 apretujadas entre sillas, paredes y el pasillo de entrada. Mariana nunca había estado en una reunión así. Se sentía pequeña, fuera de lugar, una mesera en medio de dueños de imperios gastronómicos que movían millones cada mes. Julián la había traído sin explicar por qué. Solo dijo, necesitan verte. Necesitan saber que eres real. Don Esteban estaba sentado en la mesa principal junto al presidente de la asociación, un hombre llamado Gustavo Fernández que manejaba 5 restaurantes de lujo. Su expresión era grave mientras revisaba documentos que otros propietarios le habían enviado durante las últimas 12 horas. 32, dijo Gustavo rompiendo el murmullo nervioso de la sala. 32 establecimientos han reportado contratos problemáticos con Desarrollos Titanium o empresas subsidiarias de Sergio Palacios. Un murmullo de shock recorrió la sala. Mariana sintió cómo se le erizaba la piel. 32. Ayer eran 11. Esta mañana 12. Ahora 32. No todos son casos de fraude directo, continuó Gustavo. Algunos son cláusulas abusivas en contratos de suministro. Otros son acuerdos de exclusividad que básicamente atrapan a los negocios. Pero el patrón es claro. Palacios busca vulnerabilidad y la explota. Una mujer elegante de cabello plateado levantó la mano. Yo firmé con él hace 4 años. Suministro de pescado para mi restaurante de mariscos. El contrato parecía razonable hasta que intenté cambiar de proveedor. Resulta que hay una cláusula de penalización que me costaría 200.000 si rompo el acuerdo antes de 10 años. Yo tengo algo similar con vinos. Habló un hombre desde atrás. Pensé que estaba obteniendo buenos precios. Pero cada año los precios suben por ajuste inflacionario, sin límite. Ahora pago el doble que la competencia y no puedo salir. Eso es diferente a lo que le hicieron a esta joven, interrumpió alguien señalando a Mariana. Ustedes al menos leyeron sus contratos. ¿Los leímos? La mujer del cabello plateado se rió amargamente. ¿Has intentado leer un contrato de 50 páginas en lenguaje legal? Confías en que el otro lado está negociando de buena fe. Pero Palacios nunca negocia de buena fe. Don Esteban golpeó la mesa para llamar la atención. La pregunta no es cuántos fuimos engañados. La pregunta es qué vamos a hacer al respecto. ¿Hacer? Un hombre corpulento con acento extranjero se rió sin humor. ¿Contra Sergio Palacios? Tiene jueces en su bolsillo. Políticos que le deben favores. Abogados que cobran $1.000 la hora. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hablar. La voz de Mariana salió antes de que pudiera detenerse. Todos giraron a mirarla. Sintió como el calor le subía al rostro, pero continuó. Él gana porque la gente tiene miedo de hablar, porque las víctimas creen que están solas, porque piensa que somos muy pequeños para importar. Y lo somos, dijo el hombre corpulento. Individualmente no somos nada contra él, pero juntos... Antonio había entrado a la sala sin que nadie lo notara. Llevaba su uniforme de cocina limpio. Su postura era diferente ahora, más erguida. Juntos somos 32 negocios, cientos de empleados, miles de clientes. Eso no es pequeño. Gustavo se reclinó en su silla, pensativo. Propongo algo radical. Una demanda colectiva. Todos juntos. Compartimos costos legales. Compartimos evidencia. Nos presentamos como un frente unido. Eso tomaría años, objetó alguien. Y mientras tanto, ¿quién nos protege de represalias?
Yo. Una voz nueva resonó desde la entrada. Una mujer de unos 40 años, con traje sastre impecable y maletín de cuero, entró a la sala. Mariana la reconoció de las noticias. Clara Mendoza, la abogada que había ganado 3 casos mayores contra corporaciones en los últimos 5 años. Escuché sobre este caso, dijo Clara caminando hacia el frente. Leí el artículo de don Esteban. Revisé los documentos que me enviaron esta tarde. Y quiero tomar este caso pro bono. El silencio que siguió era del tipo que precede a los milagros. ¿Por qué?, preguntó Gustavo con sospecha obvia. Sin ofender, pero abogadas de su calibre no trabajan gratis. Mi hermano firmó uno de esos contratos hace 7 años. Clara habló con voz controlada pero con emoción visible. Era músico. Tenía una composición original que Palacios quería para una cadena de hoteles. Le prometieron regalías. Mi hermano murió en un accidente hace 3 años. Cuando intenté reclamar lo que le debían, me dijeron que según el contrato, todos los derechos revertían a la empresa en caso de fallecimiento, sin compensación para la familia. Mariana sintió cómo se le cerraba la garganta. Otra familia destruida. Otra vida convertida en ganancia. Tengo recursos, continuó Clara. Tengo un equipo de 6 abogados dispuestos a trabajar en esto. Y tengo algo de experiencia haciendo que corporaciones paguen por sus crímenes. No son crímenes técnicamente, objetó alguien. Son contratos legales. Son contratos diseñados para engañar. Clara corrigió con voz de acero. Y con suficiente evidencia de intención fraudulenta, puedo convertirlos en crímenes ante un juez. Gustavo miró alrededor de la sala, evaluando rostros. ¿Quién está dispuesto a unirse a una demanda colectiva? Levanten la mano. 32 manos se alzaron. Luego 33 cuando Julián levantó la suya. 34 cuando don Esteban hizo lo mismo a pesar de no tener un negocio afectado. Yo también. Mariana levantó su mano aunque no tenía un negocio. Tú eres la testigo principal. Clara le sonrió. Tu testimonio sobre tu padre es la pieza emocional que humaniza todo esto. Los jueces son personas. Las personas responden a historias. ¿Y si perdemos?, preguntó la mujer del cabello plateado. ¿Si esto nos cuesta todo y al final Palacios gana de todas formas? Clara la miró directamente. Entonces al menos intentamos, al menos luchamos, al menos nos negamos a quedarnos callados mientras él sigue destruyendo vidas. Un hombre mayor que había permanecido en silencio toda la reunión finalmente habló. Yo perdí mi restaurante hace 2 años por un contrato con Palacios. Tuve que vender todo. Mi familia apenas sobrevive ahora. No tengo nada más que perder. Estoy dentro. Uno por uno. Los presentes comenzaron a compartir historias. Algunas terminaban en lágrimas, otras en rabia, pero todas terminaban con la misma conclusión. Suficiente. A las 11 de la noche, cuando la reunión finalmente terminó, 32 negocios habían firmado una carta de intención. Clara Mendoza tenía cajas llenas de documentos. Y Mariana tenía algo que no había sentido en años. Esperanza peligrosa. Julián la llevó a casa en su auto. Ninguno habló durante 20 minutos. Finalmente, él rompió el silencio. Mañana voy a hacer un anuncio público. Costa Azul está oficialmente en tu lado. Pase lo que pase. Podrías perder todo. Mariana lo miró. Ya perdí mi dignidad trabajando con Palacios durante 3 años. Julián apretó el volante. Es hora de recuperarla. Cuando Mariana llegó a su pequeño apartamento, encontró una nota deslizada bajo su puerta. La caligrafía era elegante, cara, amenazante. Última oportunidad. Retírate. O todos los que amas pagarán el precio. SP. Mariana sostuvo la nota con manos temblorosas. Pensó en su madre, que vivía en otra ciudad, en su hermana menor, que estudiaba en la universidad, en Antonio, don Esteban, Julián, todos los que habían arriesgado algo por creer en ella. Tomó su teléfono, fotografió la nota y se la envió a Clara Mendoza con un mensaje simple. Más evidencia de intimidación. Luego la rompió en pedazos pequeños y la tiró a la basura. No iba a detenerse. La guerra apenas comenzaba. Y esta vez, Sergio Palacios había subestimado contra quién peleaba. La mañana siguiente, Mariana despertó con 53 llamadas perdidas. Su teléfono había vibrado toda la noche hasta quedarse sin batería. Cuando lo enchufó y revisó los mensajes, sintió cómo el estómago se le hundía.
3 de las llamadas eran de su madre, con la voz progresivamente más histérica. «Mariana, por favor, llámame. Hay gente preguntando por ti. Dicen que trabajas para ellos. Por favor, hija, llámame». 5 eran de su hermana. «¿Qué está pasando?» «Alguien llamó a la universidad preguntando por mi historial. ¿Esto tiene que ver contigo?» Las demás eran de números desconocidos. Mariana marcó el buzón de voz y escuchó mensajes que le helaron la sangre. «Señorita Torres, soy del Departamento de Impuestos. Necesitamos revisar sus declaraciones de los últimos 5 años. Mariana Torres, aquí Inspección Laboral. Hemos recibido una denuncia anónima sobre irregularidades en Costa Azul relacionadas con su contrato. Buenos días. Llamamos de control migratorio. Necesitamos verificar el estatus de residencia de algunos de sus familiares». Cada mensaje era una bala diseñada para aterrorizar. Mariana sabía que sus impuestos estaban en orden. Sabía que su contrato era legal. Sabía que su familia tenía documentos perfectos. Pero también sabía que las investigaciones, aunque fueran infundadas, consumían tiempo, dinero y paz mental. Sergio Palacios no estaba jugando. Llamó a Clara Mendoza con manos temblorosas. La abogada contestó al primer timbre. «Ya sé», dijo Clara antes de que Mariana pudiera hablar. 6 de nuestros demandantes recibieron llamadas similares esta madrugada. Impuestos, inspecciones, revisiones migratorias. Es su táctica clásica. Si no puede ganarte, te destruye por otros medios. ¿Qué hago? La voz de Mariana se quebró. Nada. No respondas a ninguna llamada sin que yo esté presente. Voy a solicitar una orden de restricción por acoso e intimidación. Clara habló con firmeza profesional. Cada una de esas llamadas es evidencia adicional de su desesperación. ¿Desesperación? Está destruyendo mi vida. Está intentando destruirla, corrigió Clara. Hay una diferencia. Dame 6 horas. Mariana colgó sintiéndose mareada. Se vistió mecánicamente y salió hacia Costa Azul, donde tenía turno a las 10. Pero cuando llegó, encontró algo que la detuvo en seco. Frente al restaurante había una manifestación. 20 personas con carteles que decían: «Costa Azul apoya el fraude. Mariana Torres miente. Defendemos a Desarrollos Titanium». Mariana reconoció algunas caras, empleados de las empresas de Palacios, gente que probablemente recibió órdenes de estar allí o perder sus trabajos. Julián salió del restaurante con expresión furiosa. «Llegaron hace 1 hora. Tienen permiso de la alcaldía para manifestarse. Casualmente, el alcalde cenó con Palacios anoche». Escupió las palabras con disgusto. «Esto es una pesadilla». Mariana sentía cómo las lágrimas amenazaban con brotar. «Es una guerra». Don Esteban apareció apoyado en su bastón. «Y en las guerras, el que grita más fuerte no siempre gana». Sacó su teléfono y comenzó a grabar. Los manifestantes, al ver la cámara, gritaron más fuerte. Pero don Esteban se acercó con calma, enfocando sus rostros. «¿Les pagan por estar aquí?», preguntó en voz alta. «Estamos ejerciendo nuestro derecho a manifestarnos», gritó una mujer joven. «¿Trabajan para Desarrollos Titanium?». Silencio incómodo. Algunos bajaron sus carteles. «Es una pregunta simple», insistió don Esteban. «¿Están aquí por convicción propia o porque su empleador los obligó?». Un hombre mayor finalmente habló en voz baja. «Nos dijeron que si no veníamos buscarían razones para despedirnos». Don Esteban siguió grabando. Mariana vio cómo varios manifestantes comenzaban a lucir incómodos. Esto no era una protesta real, era teatro forzado. «Gracias por su honestidad», dijo don Esteban guardando su teléfono. «Esto también va al artículo». Dentro del restaurante, el ambiente era tenso. Los clientes habituales seguían llegando, pero en menor número. Algunos miraban a Mariana con simpatía, otros con curiosidad morbosa, unos pocos con desprecio apenas disimulado. A las 11:30 llegó Antonio acompañado de los 11 demandantes originales. No venían a comer, venían a hacer una declaración. Se pararon frente a la ventana principal, de cara a los manifestantes de Palacios, y desplegaron una manta enorme. 32 negocios unidos contra el fraude. La verdad no se compra. Los manifestantes pagados no supieron cómo reaccionar. Algunos bajaron sus carteles avergonzados. Otros llamaron por teléfono pidiendo instrucciones. Las cámaras de noticias comenzaron a llegar. Lo que Sergio había planeado como intimidación se estaba convirtiendo en publicidad para la causa contraria. A las 12 del mediodía,
Clara Mendoza llegó con una sonrisa triunfal. Acabo de salir de una reunión con el fiscal general. Oficialmente están abriendo una investigación sobre Desarrollos Titanium por posible fraude sistemático. El grupo de demandantes estalló en aplausos. Mariana sintió cómo las piernas le flaqueaban de alivio. ¿Eso significa que ganamos?, preguntó Antonio. Significa que sobrevivimos la primera ronda, Clara corrigió. Ahora empieza lo difícil. Palacios tiene recursos infinitos. Puede retrasar esto por años si quiere. Entonces que lo intente, Julián habló desde atrás. Porque acabo de recibir llamadas de 10 restaurantes más que quieren unirse a la demanda. Y de 3 proveedores que están dispuestos a testificar sobre sus prácticas comerciales abusivas. La puerta del restaurante se abrió de golpe. Alejandra Cortés entró con expresión helada, seguida por 2 hombres en trajes caros, que claramente eran abogados. «Vengo a entregar esto», dijo colocando un sobre grueso sobre la mesa más cercana. «Demanda por difamación contra Mariana Torres, Julián Menéndez y don Esteban Maldonado. 500 millones en daños. Y esto», colocó otro sobre, «es una orden judicial temporal que prohíbe cualquier publicación adicional que mencione a Sergio Palacios sin evidencia verificable en corte». Clara tomó los sobres y los revisó con rapidez profesional. Esta orden no va a sostenerse. Libertad de prensa. Y su demanda por difamación va a ser desestimada porque todo lo publicado es verdad documentada. Eso lo veremos. Alejandra sonrió fríamente. Mientras tanto, cada palabra que publiquen los mete en más problemas legales. ¿Cuánto te paga por hacer su trabajo sucio? Mariana sintió cómo la rabia finalmente superaba al miedo. ¿O también te tiene atrapada en algún contrato? Alejandra la miró con desprecio puro. Yo elegí este lado porque entiendo cómo funciona el mundo. Los fuertes prosperan. Los débiles lloran injusticia. Tú elegiste ser débil. Yo elegí ser honesta. Mariana se acercó. Hay una diferencia. La honestidad no paga facturas. Alejandra se giró para salir. Disfruten su victoria moral mientras dure. En 6 meses, cuando estén quebrados y sin trabajo, recuerden este momento. Salió dejando los sobres legales como bombas de tiempo. Clara los revisó más detenidamente y suspiró. Esto va a complicar las cosas. La orden judicial es temporal, pero hasta que un juez la revise, técnicamente no podemos publicar nada nuevo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó don Esteban. Días. Tal vez semanas si sus abogados son buenos retrasando. Entonces usamos ese tiempo para reunir más evidencia. Antonio habló con determinación. Si no podemos hablar públicamente, trabajamos en silencio. Mariana miró a su alrededor. A Julián, que estaba arriesgando su negocio. A don Esteban, que había puesto su reputación en juego. A Antonio y los 11 demandantes, que enfrentaban gigantes con nada más que la verdad. A Clara, que trabajaba sin cobrar por un hermano que ya no podía salvar. Y supo con absoluta certeza que no estaban solos. En algún lugar de la ciudad, 32 negocios se preparaban para la batalla. Cientos de empleados compartían historias en redes sociales. Miles de clientes elegían con sus carteras a quién apoyar. Sergio Palacios tenía dinero, poder y conexiones. Pero ellos tenían algo que ningún abogado caro podía comprar. La furia colectiva de los que ya no tenían nada que perder. 3 semanas después de la orden judicial, Mariana vivía en una realidad partida en 2. De día servía mesas en Costa Azul intentando fingir normalidad, mientras los clientes disminuían y las facturas se acumulaban. De noche se reunía con Clara Mendoza y el equipo legal en una oficina prestada, revisando montañas de documentos que los 42 demandantes ahora habían aportado. 42. El número seguía creciendo a pesar del silencio forzado. Necesitamos algo más grande. Clara golpeaba su bolígrafo contra la mesa con frustración. Tenemos 42 casos individuales, pero para probar fraude sistemático necesitamos el patrón completo. Los archivos centrales, el sistema que Palacios usa para rastrear y seleccionar víctimas. Esos archivos están en las oficinas principales de Desarrollos Titanium, dijo uno de los abogados junior. No hay forma legal de acceder a ellos sin una orden judicial, y ningún juez nos la dará sin evidencia previa de que existen. Es un círculo imposible. Antonio se pasó las manos por el cabello. Necesitamos evidencia para conseguir la evidencia. Mariana había permanecido callada durante la reunión, mirando fijamente un detalle que nadie más parecía notar.
En uno de los contratos que habían revisado, había una línea al pie. Procesado por MLV. Archivo digital. TT 2019-0847. ¿Qué significan estas iniciales?, preguntó de repente. Todos los contratos las tienen. MLV. Clara revisó varios documentos y confirmó. Tienes razón. Todos procesados por las mismas iniciales. Debe ser un empleado. ¿O una empleada? Mariana sintió cómo algo hacía clic en su mente. Alguien que procesa todos estos contratos y que tal vez sabe dónde está todo. Don Esteban, que había estado en silencio en la esquina de la sala, se incorporó súbitamente. Conozco esas iniciales. María Luisa Vargas. Trabaja para Palacios desde hace 15 años. Es su asistente administrativa principal. ¿La conoces? Clara se inclinó hacia adelante. Nos conocimos en un evento hace años. Mujer seria, profesional. Nunca hablaba mucho, pero... Don Esteban frunció el ceño recordando. Recuerdo que una vez la vi discutiendo con Palacios en un pasillo. Ella le decía algo sobre, esto no está bien, y él le respondió que si no le gustaba, podía buscar trabajo en otro lado. Necesitamos hablar con ella. Mariana se puso de pie. Si procesó todos estos contratos, sabe exactamente lo que Palacios está haciendo. Y probablemente tiene un acuerdo de confidencialidad blindado, objetó Clara. Además, ¿por qué nos ayudaría? Arriesgaría su carrera. Porque tal vez ella también está cansada. Mariana sintió una convicción que no podía explicar. 15 años procesando estas cosas, viendo cómo destruyen vidas. Eso tiene que pesar. Clara consideró esto durante un largo momento. Es arriesgado. Si Palacios se entera que nos acercamos a su gente, podría tomar represalias peores. Ya estamos en lo peor. Julián habló desde la puerta donde había estado escuchando. Costa Azul perdió el 40% de sus ingresos este mes. Mis proveedores están siendo presionados para cortar lazos conmigo. Si no conseguimos algo pronto, de todas formas estaré acabado. Don Esteban sacó su teléfono. Déjenme hacer algunas llamadas. Tengo contactos que pueden saber dónde encontrar a María Luisa fuera de la oficina. 2 días después, Mariana estaba sentada en una cafetería pequeña en el lado opuesto de la ciudad, con las manos sudorosas alrededor de una taza de café que no podía beber. Clara estaba con ella, disfrazada de civil sin su usual apariencia de abogada intimidante. María Luisa Vargas llegó exactamente a la hora acordada. Era una mujer de unos 50 años, cabello recogido en un moño perfecto, traje gris conservador, expresión cansada que hablaba de décadas sirviendo a hombres poderosos. Se sentó frente a ellas con movimientos medidos. «Tengo 30 minutos antes de que mi ausencia sea notada», dijo sin preámbulos. Don Esteban me juró que esto era importante. Lo es. Mariana se inclinó hacia adelante. Usted procesa los contratos de Desarrollos Titanium. Todos llevan sus iniciales. María Luisa no mostró sorpresa. Proceso muchos documentos. Es mi trabajo. Incluyendo contratos en inglés diseñados para personas que no hablan el idioma. Clara habló suavemente. Contratos que prometen sociedades pero entregan esclavitud. María Luisa cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo roto en su mirada. Ustedes no entienden cómo funciona. Yo solo sigo órdenes. Proceso lo que me dan. No hago las reglas. Pero sabe que están mal. Mariana extendió su mano sobre la mesa, sin tocarla. He visto documentos de hace 15 años. Usted procesó el contrato de mi padre, Ricardo Torres Mendoza. María Luisa palideció visiblemente. Yo no recuerdo nombres específicos. Mi padre murió creyendo que había fracasado. La voz de Mariana se quebró. Trabajó hasta que su corazón no aguantó más. Todo por un contrato que usted procesó sabiendo que era trampa. Yo no sabía. María Luisa alzó la voz. Luego miró alrededor nerviosa bajándola. Al principio no sabía. Cuando empecé a trabajar para el señor Palacios todo parecía legítimo. Pero con los años comencé a ver patrones. La misma estructura de contrato. Siempre en inglés para personas que claramente no lo entenderían. Promesas verbales que él me ordenaba nunca poner por escrito. ¿Por qué no renunció?, preguntó Clara. ¿Renunciar? María Luisa soltó una risa amarga. Tengo un contrato de confidencialidad que me prohíbe hablar de cualquier cosa que haya visto durante mi empleo. Si lo rompo, me demanda por 5 millones. Además, conozco demasiado. Si me voy, soy un riesgo. El señor Palacios no tolera riesgos.
¿Tiene miedo de él? Mariana sintió una oleada de empatía inesperada. Todos tenemos miedo de él. María Luisa miró su café sin beberlo. He visto lo que les hace a las personas que lo cruzan. No es solo legal. Investiga sus vidas. Encuentra debilidades. Las explota sin piedad. Clara sacó una carpeta delgada. Podemos protegerla. Si testifica como denunciante interna, hay leyes que... Esas leyes no funcionan contra hombres como Sergio Palacios, interrumpió María Luisa. Él tiene jueces, políticos, gente en lugares clave. Ustedes son valientes por intentar esto, pero van a perder. Todos pierden contra él. 42 negocios no creen eso. Mariana habló con firmeza. Gente que perdió todo está dispuesta a pelear. ¿Usted no? María Luisa la miró con ojos llenos de lágrimas contenidas. Tengo una hija. Estudia medicina en otro país. Si hablo, él destruirá su futuro. Encontrará la forma. Siempre encuentra la forma. El silencio que siguió era pesado. Mariana sintió como la esperanza que había traído a esta reunión se desvanecía. María Luisa era otra víctima, atrapada por miedo y amenazas invisibles. Pero entonces Clara habló con voz suave. Mi hermano también tenía sueños. Era músico brillante. Palacios le robó su trabajo y él nunca se recuperó. Murió hace 3 años sin saber que su música generó millones que nunca vio. Hizo una pausa. No puedo devolverle el tiempo a mi hermano, pero puedo evitar que más familias pasen por lo mismo. Si usted nos ayuda. María Luisa cerró los ojos. Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas. Durante 2 minutos completos nadie habló. Finalmente, abrió su bolso con manos temblorosas y sacó una pequeña memoria USB. 15 años de contratos. Todos. Organizados por fecha, tipo y resultado. Su voz era apenas un susurro. También hay correos internos. Instrucciones específicas del señor Palacios sobre cómo estructurar contratos para maximizar su beneficio. Y una lista. ¿Qué lista? Clara tomó la memoria con reverencia. Personas que él identifica como objetivos potenciales. Gente vulnerable con talento explotable. Los rastrea durante meses antes de acercarse. Estudia sus situaciones financieras, sus puntos débiles, sus desesperaciones. María Luisa sollozó. Hay más de 200 nombres en esa lista. Algunos ya fueron procesados, como él dice. Otros todavía están esperando. Mariana sintió cómo se le helaba la sangre. 200 nombres. 200 familias marcadas para destrucción sistemática. Esto es evidencia de conspiración criminal. Clara guardó la memoria como si fuera explosiva. Con esto podemos demostrar premeditación, intención maliciosa, fraude organizado a escala masiva. También es mi sentencia de muerte profesional. María Luisa se limpió las lágrimas. Cuando él descubra que fui yo. No va a descubrirlo. Clara habló con firmeza. Protegeremos su identidad. Somos 3 personas aquí. Nadie más sabrá la fuente. Él siempre descubre todo. María Luisa se puso de pie temblorosa. Pero ya no me importa. 15 años guardando estos secretos me convirtieron en cómplice. Mi hija merece una madre de quien pueda estar orgullosa, aunque me cueste todo. Salió de la cafetería sin mirar atrás, dejando la memoria USB que contenía 15 años de crímenes documentados. Clara la conectó a su laptop. Abrió archivos, leyó correos, revisó listas. Con cada documento, su expresión se volvía más grave. Esto es... No encontraba palabras. Esto es más grande de lo que imaginamos. Mucho más grande. Mariana miró sobre su hombro. Vio nombres de personas que reconocía. Vecinos, conocidos, gente que había visto en las noticias celebrando oportunidades de negocio con desarrollos Titanium que probablemente eran trampas disfrazadas. Y al final de la lista, un nombre hizo que el corazón le diera un vuelco. Antonio Ramos. Objetivo confirmado. Receta familiar verificada. Acercamiento. Semana 3 de octubre. Palacios había estado cazando a Antonio durante semanas antes de finalmente acercarse. No fue casualidad. Fue una operación calculada. Necesitamos llevar esto al fiscal ahora. Clara cerró la laptop. Con esta evidencia pueden abrir una investigación criminal completa. ¿Y María Luisa? Mariana sintió un nudo en el estómago. Haremos todo lo posible por protegerla. Clara se puso de pie. Pero ella tiene razón en algo. Cuando Palacios descubra que perdió esta información, va a volverse peligroso de formas que no hemos visto todavía.
Salieron de la cafetería hacia el auto de Clara. Ninguna notó el sedán negro estacionado 3 espacios atrás, ni al hombre dentro tomando fotografías con un teleobjetivo profesional. El cazador estaba a punto de descubrir que se había convertido en presa. Pero antes de caer, iba a asegurarse de llevarse a todos con él. La sala del tribunal estaba tan llena que decenas de personas permanecían de pie contra las paredes. Mariana nunca había visto algo así. 4 meses habían pasado desde aquella noche en Costa Azul, cuando susurró una advertencia que cambió todo. 4 meses de batallas legales, amenazas, noches sin dormir y una determinación que se negaba a romperse. Hoy era el día final. El juez Armando Castillo, un hombre de 68 años con reputación de incorruptible, revisaba los documentos frente a él con expresión inescrutable. A la izquierda, Sergio Palacios estaba rodeado de 7 abogados en trajes que costaban más que el salario anual de Mariana. A la derecha, Clara Mendoza con su equipo de 6, trabajando sin cobrar un centavo, sosteniendo la memoria USB que contenía 15 años de evidencia irrefutable. Detrás de Mariana estaban los 42 demandantes originales, pero el número real era mucho mayor ahora. Después de que Clara presentara la evidencia al fiscal, 138 personas más habían salido de las sombras, cada una con su historia, cada una con sus cicatrices, todas unidas por el mismo depredador. Antonio estaba sentado a su lado, con su mejor camisa planchada y las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. Don Esteban, apoyado en su bastón, ocupaba la primera fila con su libreta abierta, listo para escribir el artículo más importante de su carrera. Julián había cerrado Costa Azul por el día para estar presente, arriesgando los pocos ingresos que le quedaban. Y en la última fila, apenas visible, estaba María Luisa Vargas. Su identidad había sido protegida durante el proceso, pero ella había insistido en venir. Necesitaba ver el final de la historia que había ayudado a escribir durante 15 años. El juez Castillo golpeó su mazo. Hemos revisado exhaustivamente toda la evidencia presentada. 138 testimonios. Documentación que abarca 15 años. Análisis forense de contratos y comunicaciones internas. Hizo una pausa, mirando directamente a Sergio Palacios. Y lo que hemos encontrado no es simplemente negligencia empresarial o prácticas comerciales agresivas. Es un sistema deliberado, calculado y sistemático de fraude. Un murmullo recorrió la sala. Los abogados de Palacios se movieron inquietos. La evidencia muestra que el señor Palacios no solo creó contratos diseñados para engañar, sino que mantenía listas de personas vulnerables a quienes específicamente apuntaba. Estudiaba sus situaciones financieras, identificaba sus desesperaciones y estructuraba ofertas imposibles de rechazar para gente que no tenía opciones. El juez levantó un documento. Esto no es capitalismo. Esto es depredación sistemática. Sergio Palacios permanecía inmóvil, pero Mariana vio cómo apretaba la mandíbula. Por primera vez en meses, el hombre que parecía invencible lucía humano, vulnerable, asustado. Por lo tanto, este tribunal falla a favor de los demandantes. Desarrollos Titanium y todas sus subsidiarias son declaradas culpables de fraude sistemático, enriquecimiento ilícito y explotación laboral bajo engaño. El juez golpeó nuevamente el mazo. La compensación total ordenada es de 380 millones, a ser distribuidos entre las 138 víctimas documentadas. La sala explotó. Llanto, gritos de júbilo, abrazos desesperados. Antonio se derrumbó en su silla sollozando abiertamente. Don Esteban se limpió las lágrimas sin vergüenza. Julián alzó el puño al aire con una sonrisa que no había mostrado en meses. Mariana solo podía mirar al juez, sintiendo cómo algo enorme se movía en su pecho. No era solo alegría, era liberación, era justicia para su padre. Era validación para cada noche que había dudado si estaba haciendo lo correcto. Pero el juez no había terminado. Adicionalmente, el señor Sergio Palacios está prohibido de operar cualquier negocio en este país durante 20 años. Sus activos serán congelados hasta que la compensación completa sea pagada. Y enfrenta cargos criminales pendientes por conspiración para cometer fraude, que serán procesados por el fiscal general. Sergio se puso de pie bruscamente, su rostro transformado por una furia que ya no podía ocultar.
Esto es un circo. Esas personas firmaron contratos legales. Yo solo aproveché oportunidades de mercado. Usted aprovechó desesperación humana. El juez habló con voz de acero. Y esa distinción es exactamente por qué hoy pierde todo lo que construyó sobre las espaldas de los vulnerables. Tribunal levantado. El mazo final resonó como un trueno. Los abogados de Palacios lo rodearon inmediatamente, susurrando urgentemente sobre apelaciones. Pero Mariana vio algo en sus ojos. Sabían que habían perdido. La evidencia era demasiado sólida. Los testimonios demasiado consistentes. La lista de víctimas demasiado larga. Alejandra Cortés, que había permanecido en la esquina durante todo el proceso, salió rápidamente de la sala sin mirar a nadie. La rata abandonando el barco que se hundía. Clara abrazó a Mariana con fuerza. Lo logramos. Realmente lo logramos. Lo logramos todos. Mariana miró a su alrededor, a las 138 personas que se habían negado a quedarse calladas. Cada uno de nosotros. Afuera del tribunal, había más de 200 personas esperando. Reporteros, cámaras, pero también víctimas potenciales que nunca habían sido procesadas. Gente de la lista de objetivos que había sido salvada antes de caer en la trampa. Formaron un pasillo humano cuando los demandantes salieron, aplaudiendo, llorando, gritando agradecimientos. Antonio se detuvo frente a las cámaras, todavía con lágrimas en los ojos. Yo solo era un cocinero que quería algo mejor para mi familia. Casi pierdo todo por creer en promesas bonitas. Miró directamente a la cámara. Si alguien te ofrece algo demasiado bueno para ser verdad, busca ayuda. Pregunta. Investiga. No estás solo. Nunca estás solo. Don Esteban publicó su artículo final esa noche. El titular era simple pero devastador. Cómo una mesera derribó un imperio. La victoria de los invisibles. En él, contaba cada detalle. Desde el momento en que Mariana susurró su advertencia hasta el mazo final del juez. Pero lo más importante era el último párrafo, el que sería citado en escuelas y universidades durante años. Esta no es la historia de un héroe individual. Es la historia de lo que sucede cuando los invisibles deciden hacerse ver, cuando los pisoteados se niegan a permanecer callados, cuando la dignidad colectiva se vuelve más poderosa que cualquier fortuna individual. Sergio Palacios cayó no porque fuera débil, sino porque subestimó la fuerza de aquellos que no tienen nada más que perder, excepto su silencio. El artículo fue compartido 3 millones de veces en 2 días. 3 semanas después, Costa Azul estaba completamente lleno. Julián había recuperado a todos sus clientes y había ganado docenas más. La gente venía no solo por la comida, sino para ver el lugar donde comenzó todo. Para sentarse en la mesa donde Antonio casi firmó su ruina. Para conocer a la mesera que se atrevió a susurrar verdad al poder. Mariana servía las mesas como siempre, pero ahora las propinas venían con notas. Gracias por tu valentía. Mi hermano casi firma con Palacios. Eres una inspiración. Una tarde, mientras limpiaba una mesa, un hombre mayor se acercó tímidamente. Disculpe, señorita Torres. Yo trabajé con su padre, en aquella empresa de Palacios. Mariana se congeló, el paño de limpieza todavía en la mano. Ricardo era buen hombre, el mejor. El hombre tenía lágrimas en los ojos. Cuando me enfermé y no pude trabajar, él compartió su almuerzo conmigo durante semanas. Nunca olvidé eso. Quiero que sepa que su padre no fracasó. El sistema falló. Palacios falló. Pero Ricardo Torres fue exitoso donde importa, en ser humano. Mariana abrazó al desconocido llorando abiertamente en medio del restaurante lleno. Los comensales aplaudieron sin saber exactamente por qué, solo sintiendo que algo importante acababa de suceder. Antonio abrió su propio restaurante 6 meses después. El Rincón de Doña Rosa, nombrado por su abuela. La receta de mole que estuvo a punto de perder ahora alimentaba a cientos cada semana. Y él pagaba salarios justos, con contratos claros, en español simple que todos podían entender. Mariana fue su primera empleada, no porque necesitara el dinero de la compensación que había recibido, sino porque quería estar allí. Quería servir comida honesta hecha por manos honestas en un negocio construido sobre dignidad, no sobre engaño. Julián expandió Costa Azul. La ampliación que Palacios había financiado con condiciones abusivas ahora era posible con inversores éticos que creían en negocios justos. Don Esteban ganó 3 premios de periodismo por su cobertura. Usó el dinero para establecer un fondo legal
que ayudaba a víctimas de contratos fraudulentos a pagar abogados. Clara Mendoza se convirtió en la abogada más solicitada del país para casos de fraude corporativo. Cada caso que tomaba llevaba la dedicatoria: por mi hermano y por todos los que perdieron algo ante la avaricia. María Luisa Vargas renunció oficialmente 2 días después del fallo. Usó parte de su compensación como denunciante protegida para pagar la universidad de su hija. El resto lo donó a organizaciones que ayudaban a trabajadores vulnerables. Nunca volvió a procesar un contrato en su vida. Y Sergio Palacios pasó de emperador a ejemplo. Sus empresas fueron desmanteladas, sus activos liquidados. Enfrentó 2 años de cárcel por conspiración criminal. Cuando salió, era un hombre diferente, roto, envejecido, invisible. El cazador que se convirtió en presa descubrió que la prisión más dura no tiene barrotes. Es vivir en un mundo donde todos conocen tu nombre por las razones equivocadas. 1 año después del fallo, Mariana estaba sentada en el pequeño cementerio donde descansaba su padre. Había traído flores frescas y una copia impresa del artículo de don Esteban. «Lo hicimos, papá», susurró, trazando con los dedos las letras de su nombre en la lápida. «No pudimos salvarte a ti, pero salvamos a 138 personas más. Y eso tiene que significar algo». El viento movió las hojas de los árboles cercanos, y Mariana eligió creer que era su padre respondiendo, diciéndole que estaba orgulloso, que había valido la pena, que su vida, aunque terminó demasiado pronto, había plantado semillas que florecieron en justicia. Se levantó, limpiándose las lágrimas, lista para volver a el rincón de Doña Rosa, donde Antonio probablemente necesitaba ayuda con el turno de la tarde. Pero antes de irse, dejó una última cosa junto a la tumba: un contrato, el mismo que su padre había firmado 15 años atrás. Lo había enmarcado con una placa que decía: Ricardo Torres Mendoza. No fracasó. El sistema fracasó, pero su hija se aseguró de que el sistema cambiara. Tu vida importó. Tu lucha importó. Y ahora, 138 familias viven mejor porque te negaste a rendirte hasta tu último aliento. Descansa en paz sabiendo que ganamos. Al salir del cementerio, Mariana pasó junto a un hombre joven que entraba nervioso con papeles en la mano. Lo reconoció de las noticias. Acababa de firmar un contrato comercial importante y algo no le parecía correcto. «Disculpe», lo llamó Mariana. «¿Necesita que alguien revise esos papeles?» El hombre la miró confundido. «¿Usted es Mariana Torres? Soy solo alguien que aprendió que un susurro en el momento correcto puede cambiar todo», sonrió. «¿Puedo ver ese contrato?» El hombre se lo entregó. Mariana lo revisó rápidamente. Era limpio, justo, claro. Suspiró aliviada. «Este está bien, pero si alguna vez tiene dudas, hay gente que puede ayudar. Nunca firme solo porque alguien le diga que confíe. Confíe, pero verifique». «Lo haré», el hombre sonrió. «Gracias por todo lo que hizo». Mariana se alejó sabiendo que había más trabajo por hacer, más Sergios en el mundo, más Antonios esperando ser casados, más contratos diseñados para robar sueños. Pero también había más Marianas, más Claras, más Don Estebans, más personas que se negaban a permanecer calladas cuando veían injusticia. Y eso, finalmente, era suficiente. No para cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero sí para cambiarlo una persona a la vez, un susurro a la vez, una verdad a la vez, hasta que los invisibles ya no fueran invisibles, y los poderosos aprendieran que el poder real no viene de explotar debilidad, viene de protegerla.